Estimados estudiosos y estudiosas del curso de estadística, nuevamente estamos frente a algunas preguntas en el foro académico y en esta ocasión sobre el taller 5. Esta parte final del curso trata de abordar los conceptos de eventos independientes, eventos mutuamente excluyentes y eventos condicionados. Normalmente cuando estamos trabajando con este tipo de eventos hay que tener presente que los resultados de un experimento, el total de resultados de un experimento debe sumar una probabilidad de 1 o de 100% si lo miramos en porcentaje. De tal manera que si nosotros analizamos cuando trabajamos con datos porcentuales en estadística, realmente estamos trabajando con probabilidades, porque un evento favorable o un conjunto de casos favorables con respecto al total de casos es un porcentaje. Entonces, cuando por ejemplo nosotros en estadística decimos que el 50% de las empresas tienen ingresos por debajo de 200 millones de pesos, lo que estamos diciendo es que hay un 50 casos favorables de cada 100 en un análisis estadístico de unas empresas. Y finalmente lo que estamos hablando es de una probabilidad. Es decir, que hablar de porcentajes es hablar de probabilidad. Ahí quizás es donde algunos de nosotros podemos enredarnos y pensar que el asunto de la probabilidad es un poco más complejo y no lo es. Es, es un concepto que es muy cercano a lo que trabajamos cuando trabajamos con porcentajes. Vamos a mirar entonces el punto número 1 y el literal 1 del punto número 1. Dice el punto número 1 que para establecer los programas que se pueden brindar a los empleados de una empresa, bueno, los programas de salud supongo, se examinan a todos y se establece que el 5% sufre de presión arterial alta, de los cuales, es decir, del 5% que sufre presión arterial alta, el 80% consume licor. Y de los que no tienen presión arterial alta, el 55% consume licor. Entonces hay dos preguntas. Yo voy a responder solamente la primera, la A. ¿Qué porcentaje de trabajadores toma licor y sufre presión arterial alta? Entonces vamos a mirar este problema desde un gráfico y lo vamos a hacer acá. Entonces aquí tenemos un dibujo que nos representa el círculo o el óvalo de color amarillo, nos representa el total de los empleados, que es el 100%. Desde el punto de vista de la teoría de la probabilidad es el espacio muestral. El espacio muestral es todo el conjunto posible de resultados, que tiene que sumarme 100% o 1 de probabilidad. O sea, es decir, que los porcentajes son mis probabilidades. Y ahora voy a hacer la lectura del problema. Nuevamente me dice que el 5% de estos empleados sufre presión arterial alta. Entonces voy a suponer que es este círculo de color curva y vamos a rotular o a decir que estos son los eventos posibles. Son presión arterial alta, presión normal. Hay otros eventos que menciona el problema que son consumir licor y no consumir licor. Entonces vamos a decir que este 5% corresponde al evento llamado tener presión arterial alta. Eso quiere decir que si el 100% es mi espacio muestral, entonces el 95%, o sea, el restante al 5%, son empleados que tienen presión arterial normal. Y siguiendo el problema, me dice que de los que tienen presión arterial alta, el 80% consume licor. Es decir, que aquí este 5% que hemos dicho, voy a correr el 5% más para acá, que hemos dicho que son empleados que tienen presión arterial alta, se divide en dos. Y para eso voy a acercarme al círculo y a trazar aquí dos líneas. Una
asociada al 80%, puede ser cualquiera, y por lo tanto el 20% restante será los que no se asocian a ese evento. Entonces, según el ejercicio, el 80% consume licor. Es decir, voy a trazar aquí una línea para decir que son estos. Y el 20% no consume licor. Esta línea. Ya tenemos, digamos, asociados sus porcentajes. Sigamos mirando qué dice el problema. El problema dice, de los que no tienen presión arterial alta, el 55% consume licor. Es decir, que este 95% también se divide en dos ramas, de las cuales una es el 55% y la otra es el restante, el 45%. Entonces, estos señores, el 55% del 95%, según el problema, consume licor. Es decir, se asocian a este evento. Y el 45% no consume licor, se asocian a este evento. Entonces ya tengo, digamos, asociado el problema a unos eventos. ¿Cómo enseñan los expertos en estadística a resolver este tipo de problemas? Pues a través de una metodología que se conoce como la metodología de diagramas de árbol. También se puede hacer, me preguntaba Fabián, si se podía hacer a través de un método que se llama tablas de contingencia. Yo no soy experto en ese tipo de métodos, pero estuve leyendo porque cuando me hacen preguntas, pues yo puedo hacer las consultas respectivas y las lecturas respectivas, y efectivamente las tablas de contingencia sirven para también hacer este tipo de problemas. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer a través de un método de árbol. Entonces aquí ya tengo un dibujo del cual voy a partir, que es la primera ramificación. Entonces voy a partir de que nuestros empleados se van a dividir en dos grupos. El grupo de los que tienen presión arterial alta y el grupo de los que tienen presión arterial normal. Según este método, represento los eventos y en las líneas escribo el valor de la probabilidad. Entonces, en este caso, el 5%, que se escribe 0,05, tiene presión arterial alta, y el restante, 95%, 0,95, tiene presión arterial normal. Ahora, los que tienen presión arterial alta los voy a dividir en otras dos ramas. Una rama que van a ser los que consumen licor y los que no consumen licor. Son estos. Y lo que vamos a hacer es lo mismo, escribir las probabilidades. Entonces la probabilidad de los que consumen licor y tienen presión arterial alta, el 80%. Entonces estos es 0,8. Estos, los que no consumen licor, 0,2. De acuerdo con el método, una regla que siempre debe cumplirse es que la suma de las ramas de un árbol, de las probabilidades, tiene que darme 1. O si lo hago con porcentajes, el 100%. Entonces 0,05 más 0,95 me suma 1. Está bien esta rama. Y esta 0,8 y 0,2 me suma 1. Perfecto. Ahora, los que tienen presión arterial normal, aquí tenemos también los que consumen licor y los que no consumen licor. Y tenemos, en este caso, dice el problema, el 55% consume licor de los que tienen presión normal, es decir, de los que no tienen presión alta, 0,55, y por lo tanto la probabilidad aquí sería 0,45. Bien, finalmente, ¿cómo se hace el cálculo? Estamos diciendo que este es el evento presión arterial alta y este es el evento consumir licor. Entonces me estaban preguntando la probabilidad de presión arterial alta y consumir licor. De acuerdo con la teoría, es igual a la
multiplicación de estas dos probabilidades, 0,05 multiplicado por 0,8. Y esto es igual a 0,05 por 0,8. 0,04 es igual al 4%. Conclusión: el 4% de los empleados consume licor y tiene tensión arterial alta. Espero que con este ejemplo puedan realizar el segundo punto de este primer punto, y los otros dos ejercicios son similares.